Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad, nueva visión live, transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Prepara tu corazón para recibir palabra de Dios. Comenzamos. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos en esta mañana tan especial, deseándoles siempre las bendiciones de Dios en cada una de sus vidas. Es importante este momento en nuestras vidas porque nos enlazamos espiritualmente, estamos viviendo esa comunión especial de todos los domingos, cuando nos reunimos aquí en el templo para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Un saludo muy especial también a cada una de las personas que en este momento se han enlazado con nosotros y están ya en la sintonía de este programa especial de esta mañana, en la que juntos vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y vamos a aprovechar también para edificarnos espiritualmente. Así que sin duda hay muchas personas de otras iglesias también que en este momento están en esta comunión espiritual ya también con nosotros. Les deseamos muchas bendiciones. Queremos recordarles que este es un programa de la Iglesia Evangélica Luz y Verdad de la Zona 5. Está ubicada justamente casi frente a la entrada de la terminal de buses. Ahí hay una entrada, tenemos una entrada sobre la calzada y otra sobre la colonia Alvarado. Si alguna vez usted tiene el deseo de visitarnos cuando esta situación que estamos viviendo en estos momentos pues pueda cambiar totalmente diferente y usted quiere vivir un momento de comunión con nosotros, pues le esperamos cuando Dios permita que así lo podamos hacer. Así que bienvenidos todos a este programa y deseamos una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a pedirle la bendición a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Aún en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo en estos días, en que vemos noticias tan alarmantes que influyen mucho en nuestro estado de ánimo, pero tú estás siempre presente, tú estás siempre al pendiente de cada uno de nosotros para bendecirnos, para retribuir también a cada una de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Sabes que estamos pasando por situaciones a veces un poquito de desolación, un poquito de desesperación, pero tú estás ahí. En esta mañana queremos darte gracias por eso, por tu presencia divina en cada una de nuestras vidas.
pero de una manera muy especial, darte gracias porque aún en medio de esta pandemia podemos alabar y glorificar tu nombre. Aún en medio de esta pandemia podemos estar unidos espiritualmente los hermanos en comunión para que juntos cumplamos esa promesa que donde 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, tú estás presente. Te rogamos una bendición muy especial por este programa de esta mañana, que sea de mucha bendición, de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Te rogamos tu presencia en cada una de nuestras vidas y tu presencia en todo momento de tristeza o desolación que podamos estar pasando. Te lo rogamos, agradecemos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, después de esta oración, pues no puede faltar en ningún momento la alabanza y la glorificación a nuestro Dios. Lamentablemente no podemos estar conectados en este instante para que nuestras voces se puedan escuchar al unísono, pero sin duda ahí usted en su hogar va a cantar con nosotros. Tenemos 2 himnos preparados. Si usted tiene un himnario a su mano ahí, busquemos el 482. Es un himno muy precioso que tiene por nombre "Oh, qué amigo nos es Cristo". Y este himno tiene una promesa tan especial de unirnos a Cristo y ver su fidelidad y su amistad, tanto en lo material como en lo espiritual y también en lo físico. Entonces vemos la presencia de Dios inmersa en este canto. Así que vamos a cantar el himno 482. Si usted ya lo tiene ahí a la mano, pues cante conmigo. Qué bueno que podemos alabar y glorificar al Señor en este día.
Y qué bueno también que podamos encontrar promesas tan especiales en cada uno de estos cantos. Vamos a buscar el 368, también es un himno bastante conocido, de los grandes clásicos de nuestro himnario. Y este himno pues es también bastante especial. Quiero contarles que es uno de mis preferidos y tiene por nombre Día en Día. ¿Y qué día que pase no está el Señor con nosotros? Así que vamos a cantar entonces el 368. Gracias a Dios por estas preciosas alabanzas. Ha llegado un momento muy especial en el que vamos a compartir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pues es tan especial que tiene una palabra para cada instante y para cada momento de nuestra vida. Dios sabe qué necesitamos y Él nos lo da a través de su santa palabra. Así que dejamos el tiempo con el hermano pastor Uri Barrios, quien es el que tiene el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, que esperamos que sea de mucha dedicación espiritual para cada uno de nosotros. Hermano, con usted el tiempo. Muchas gracias, hermano Jorgito, Dios lo bendiga. Buenos días, apreciables hermanos y hermanas de Iglesia Luz y Verdad, y cada uno de nuestros hermanos también de otras iglesias que también nos siguen a través de esta página de Iglesia Luz y Verdad.
Deseo que el Señor les bendiga grandemente y es motivo de gran gozo el poder compartir este tiempo con todos ustedes y poder llegar a sus hogares a través de estos recursos que tenemos a nuestra disposición. Y qué especial, amados hermanos, el poder también compartir el mensaje de la palabra de Dios esta mañana de domingo y seguir edificando sus vidas. Y el deseo profundo también de nuestro corazón, apreciables hermanos, es que nuestro Dios sea glorificado a través de estas transmisiones. Ante la realidad, amados hermanos, de las pruebas y de las dificultades que pasamos en nuestras vidas, el apóstol Pablo nos ha estado exhortando, el apóstol Pablo nos ha estado animando a que podamos manifestar o a que podamos expresar ese gozo en medio de nuestras dificultades. Y la exhortación del apóstol Pablo es muy válida para nosotros, porque es un hombre también que está enfrentando distintas dificultades. Y por eso él está tratando de animarnos, ¿verdad? Como lo estaba haciendo con la iglesia de Filipos, a que puedan tener ese gozo en medio de sus dificultades. Entonces es posible que usted y yo también podamos expresar ese gozo a pesar de lo que usted y yo podamos estar viviendo en este momento. En algún momento de su vida, el apóstol Pablo se enfrentó a algunas situaciones, y esas situaciones lo llevaron a hacer una evaluación de lo que se le estaba presentando, y él tenía que llegar a una conclusión. Él tenía que tomar una decisión ante estas situaciones. Como ustedes recordarán, la primera situación que se le presentó al apóstol Pablo era que estar con Cristo era muchísimo mejor. Pero también estaba la otra situación de quedarse en la carne para beneficio de los hermanos. Y entonces la conclusión a la cual llegó fue que partir y estar con el Señor, dice él, es muchísimo mejor. Pero quedarse en la carne le era más necesario. ¿Por qué razón? Porque su mente estaba enfocada en los hermanos de la iglesia de Filipos, es decir, en los creyentes. Entonces, no era cuestión de qué era lo que le convenía al apóstol Pablo. O sea, esta situación no era de conveniencia, sino de qué era lo más necesario para el apóstol Pablo. Y es impresionante cómo el apóstol Pablo era un hombre que amaba la obra de Dios, y por eso él veía como necesario quedarse en la carne para seguir siendo un instrumento de beneficio para la obra de Dios y para los creyentes. Recordemos, amados hermanos, que para una persona en las condiciones en las que se encontraba Pablo, ¿verdad? Pablo estaba preso en una cárcel romana. El apóstol Pablo estaba en peligro de recibir su sentencia de muerte, y entonces para él era muy conveniente partir y estar con el Señor, que él entendía muy claramente que era muchísimo mejor porque estaría con el Señor por la eternidad. Pero en esta evaluación él llega a la conclusión de que era necesario que Dios le permitiera quedarse en la carne. ¿Para qué? Para seguir beneficiando a los creyentes. ¿De qué manera el apóstol Pablo iba a beneficiar a los creyentes?
Y el hecho de tal modo que él pudiera quedarse por un tiempo más en la carne. Pues, amados hermanos, ese justamente esa es la lección que el apóstol Pablo nos quiere enseñar esta mañana. Por eso, allá en su Biblia, yo quiero invitarle a que abra su Biblia a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Ustedes recordarán que estamos en el capítulo 1 y en esta mañana estaremos considerando los versículos 25 y 26. Y en estos versículos el apóstol Pablo nos va a dejar una lección para usted y para mí. Y la lección que él nos va a dejar esta mañana es cómo su vida o cómo mi vida puede ser de bendición. Repito, el apóstol Pablo en estos dos pasajes nos va a enseñar cómo nuestra vida puede ser de bendición. Y en los versículos 25 y 26 dice lo siguiente: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez con vosotros. Y en estos versículos, hermanos, o en este pasaje bíblico, encontramos tres razones de cómo nuestra vida puede ser de bendición para los demás. Porque Pablo estimó como muy necesario el quedarse en la carne por causa de los hermanos, por causa de sus hermanos. Y antes de entrar a analizar en sí mismo esas razones de cómo podemos ser de bendición o cómo nuestra vida puede ser de bendición, note cómo comienza el apóstol Pablo en el versículo 25 del capítulo 1 y dice así: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Ahora recordemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo se encuentra en una prisión. Y estando él en esta prisión, él está afrontando una probable sentencia de muerte. Pero aún así, Pablo dice o habla de confiar en algo. Y en lo que Pablo confiaba era que Dios le permitiese quedarse en la carne, porque él veía necesario esto por causa de los creyentes. Él estaba totalmente convencido de esto. Y también esa confianza le mueve a hacer una afirmación. ¿Y cuál es la afirmación que el apóstol Pablo hace? Que se va a quedar, que no va a morir todavía. Ahora, pensando en esta verdad, apreciables hermanos, probablemente fue el Espíritu Santo quien produjo en el apóstol Pablo esta seguridad. Recordando las palabras del Salmo 25:14, que leo para ustedes, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, este pasaje nos recuerda que Dios promete una comunión muy estrecha, una comunión muy íntima. ¿Pero con quiénes? Dice, con aquellos que le temen. Y una de las múltiples consecuencias es que dice: a ellos dará a conocer sus secretos. Y muy probablemente, amados hermanos, en esos momentos de íntima comunión con el Señor, el apóstol Pablo recibe del Señor esa convicción, recibe esa seguridad
de que no iba a ser ejecutado todavía, sino que su vida iba a ser preservada por un tiempo más para lograr ese propósito especial. Y justamente por eso Pablo, hermanos, dice: sé que permaneceré con vosotros. Y hermanos, qué reconfortante es saber que nuestras vidas no son para nosotros mismos. Hermanos, es importante que nosotros recordemos que nuestras vidas no son para que nosotros las gastemos en satisfacer nuestros propios deseos, que por lo general, hermanos, son deseos egoístas. Debemos de tomar muy en cuenta que nuestra vida debemos de utilizarla para beneficio de los demás. Y en último término, para beneficio de aquel a quien pertenecemos. Es lo que dice 2 de Corintios en su capítulo 5 y su verso 15, amados hermanos. Y leo para ustedes lo que dice este pasaje. Y por todos murió, hablando de Jesucristo, para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivan para sí. Oiga ese pasaje. Es decir, que desde el momento en que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que debemos de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y usted debe de tener muy en claro esa regla de vida. Usted debe de vivir para Dios y debe de vivir para beneficio de los demás. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el apóstol Pablo estimó como muy necesario el quedarse todavía vivo, o el que permaneciera vivo? Y aplicándolo a nuestra enseñanza, amados hermanos, cómo su vida y cómo mi vida pueden ser de bendición. ¿Cuáles son esas razones para que nosotros podamos aplicar y practicar eso en nuestras vidas? De cómo su vida puede ser de bendición para los demás. Y es que, hermanos, esa es la enseñanza que Pablo nos está transmitiendo. Y él quiere que nosotros tengamos también esa convicción de que mi vida la voy a utilizar para bendición de los demás. Y las razones son las siguientes. Número 1, la primera razón de por qué su vida y mi vida puede ser de bendición es, hermanos, en primer lugar, contribuyendo en el progreso de los creyentes. Sí, nuestra vida solo será de bendición cuando usted y yo contribuimos en el progreso de los creyentes. Vea lo que dice el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Para vuestro provecho. ¿Y qué palabras tan especiales? Porque esto significa, cuando él dice para vuestro provecho, está refiriéndose a los creyentes. Es decir, que su vida, él quería que fuera para provecho de los creyentes. Quizá una mejor traducción sería para el progreso de los creyentes. La versión popular traduce este pasaje de la siguiente manera: para ayudarlos a seguir adelante. Y entonces, hermanos, Pablo nos está enseñando acá que él vio muy necesario el seguir viviendo en este mundo. ¿Para qué? Para así poder ayudar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Y miren, hermanos, la actitud del apóstol Pablo. Porque a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus situaciones, él quería seguir viviendo. Y esto trae a mi mente la realidad que viven muchas personas en la actualidad.
Y usted no me dejará mentir que hay mucha gente que está rogando por morirse. Hay mucha gente que ya no quiere vivir en medio de las circunstancias que está viviendo. Y lo más triste es que haya creyentes que en lugar de experimentar gozo en su vida, en lugar de disfrutar de las bondades de Dios a pesar de las circunstancias, no quieran vivir. Y aquí vemos al apóstol Pablo, a un hombre que está sufriendo, un hombre que está padeciendo, pero él decía: yo quiero seguir viviendo. ¿Por qué? Porque quiero seguir siendo de bendición para los creyentes. Quiero que mi ministerio siga siendo de provecho para llevar a los creyentes a su crecimiento espiritual. Y esto es muy ilustrativo y tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos hacia los demás. Nuestras vidas, entonces, hermanos, deben de estar orientadas hacia la edificación, o es decir, al crecimiento de otros creyentes. Y eso es parte de nuestro ministerio como hijos de Dios, que podamos contribuir en el crecimiento de los demás. Entonces, una pregunta que cabe muy bien hacer en esta mañana es la siguiente: ¿estamos siendo personas que buscamos la manera de ayudar a otros creyentes en su crecimiento espiritual? Y hago esta pregunta porque hay dos realidades que debemos de considerar como creyentes. Porque a lo mejor usted puede ser un creyente que está obstaculizando, o que usted está dejando que su vida esté siendo un impedimento en el desarrollo espiritual de otros creyentes. Quizás usted y yo no nos imaginamos el potencial que existe en nosotros, ya sea para provocar desarrollo espiritual a otros o para frenar el desarrollo espiritual de otros. Entonces, ante esta verdad, hermano y hermana, usted debe de considerar qué potencial tiene. ¿Tiene el potencial de contribuir para el crecimiento de otros, o tiene el potencial para impedir el crecimiento de otros? Y usted debe hacer ese análisis. Y hermanos, la exhortación acá es que usemos el potencial que tenemos para seguir contribuyendo en el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Como lo dice en el capítulo 2 el apóstol Pablo, en el versículo 4, que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos ayudar a otros espiritualmente? Pues primero, hermanos, ustedes ya saben que es el buen testimonio. El buen testimonio nos ayuda a poder ministrar las necesidades de otros. No importa si esas necesidades son espirituales, son emocionales o son físicas, pero usted tiene ese potencial para hacerlo. ¿Cómo puede usted también ser obstáculo para el crecimiento espiritual de otros? Pues nuevamente, puede ser que por nuestro mal testimonio nosotros podamos ser obstáculo en el crecimiento de los demás. Puede ser que por criticar a otros creyentes, o por pretender quitar la paja en el ojo de los demás y no mirar la viga en nuestro propio ojo. Pero el principio acá del apóstol Pablo es, hermanos, que si su vida quiere ser de bendición, bueno, contribuyamos entonces en el progreso espiritual de los demás. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. En segundo lugar, debemos demostrar una actitud de gozo. Sí, hermanos, debemos demostrar una actitud de gozo. Y esta es otra manera en que usted puede ser de bendición en su vida. Porque la segunda parte del versículo 25 nos habla de esto.
Y dice ahí en la última parte del versículo 25, y gozo de la fe. Ahora, estas son las palabras del apóstol Pablo, de que él también quería ser de provecho para los creyentes, pero también él quería mostrar ese gozo en la fe. Por eso es que Filipenses, hermanos, se le conoce como una carta de gozo. Es una carta que habla de gozo. Casi cada pensamiento expresado en la carta está conduciendo a una actitud de gozo en los que la leen. Ustedes recordarán el famoso pasaje del capítulo 4 y verso 4, donde el apóstol Pablo desde la cárcel le dice a los hermanos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en este caso, Pablo está diciendo que es muy necesario, que él permanezca vivo, para que así, tanto él como los filipenses pudieran gozarse al ver que Dios ha premiado la fe del apóstol Pablo. Y es que, amados hermanos, cuando hablamos de la fe en el contexto de la carta de Filipenses, estamos hablando, o tiene que ver con el hecho de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Sí, es que usted confíe en lo que Dios está haciendo en su vida. Y esto le permite a usted tener la convicción de que Dios no ha perdido jamás el control de lo que sucede a nuestro derredor. Eso quiere decir que si usted está pasando por una prueba en este momento, es decir, que si usted estamos pasando por alguna dificultad, cuando nosotros confiamos en Dios, entonces nosotros comprendemos que Dios tiene el control de lo que nos está pasando. Hermanos, a veces las pruebas, a veces los problemas nos llevan a tener pensamientos equivocados acerca de Dios. Como por ejemplo, muchos de nosotros tal vez hemos pensado que Dios nos ha abandonado. A veces llegamos a pensar que Dios se ha equivocado al habernos enviado las circunstancias difíciles por las que estamos pasando. O que lo que estamos viviendo, lo que usted está viviendo, está fuera del control de Dios. Pero recordemos, hermanos, que uno de los atributos que describen a nuestro Dios es su soberanía. Y el saber que nuestro Dios es soberano nos recuerda que Él tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, hermanos, cuando usted piensa todo lo contrario, entonces lo que va a suceder es que su fe se va a debilitar. Y entonces usted va a olvidar que tiene un Dios soberano. Sí, esa es la convicción del apóstol Pablo. Pero cuando usted recapacita, cuando usted reconoce que Dios en su sabiduría, que Dios en su soberanía permite que pasemos por diversas pruebas, la Biblia dice a través de Santiago que lo hace para perfeccionarnos, para que seamos cabales, dice, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, cuando comprendemos esas verdades, hermanos, entonces dice que soportamos las pruebas y confiamos en que Dios está al control de ellas. Porque, hermanos, salir de una prueba sin haber sido aplastado por ella, entonces no es motivo de gozo. Pero cuando usted sale de una prueba y usted ha sido moldeado por esa prueba, entonces usted se llena de gozo. En algún momento decía el doctor Emilio Antonio Núñez en uno de sus libros que él escribió sobre la sanidad, y él decía: cuando viene alguna situación a tu vida y tú buscas a alguien que te sane o que te libre de tu prueba,
tú tomas un atajo en la vida y entonces no pasas por el proceso que Dios quiere que pases, para que Él pueda perfeccionarte y para que tú puedas ser completo en todas las cosas. Entonces, hermanos, tenemos que pasar por diversas pruebas, pero que en medio de esas pruebas, ahí está el Señor con nosotros y Él nos va a ayudar a salir de ellas. Y es en esto en lo que estaba pensando Pablo, y por eso está diciendo que es muy necesario que él permanezca vivo para el gozo de la fe. Entonces, hermanos, si Pablo pudo manifestar gozo en medio de sus circunstancias, él nos está diciendo, ustedes también pueden. Y es que, hermanos, que los inconversos, que las personas que no creen en Cristo Jesús vean a un cristiano deprimido, vean a un cristiano desanimado, decepcionado, ¿qué le vamos a transmitir entonces? ¿Cómo le vamos a mostrar a ellos la clase de Dios que nosotros tenemos? Por eso Pablo dice que si nosotros mostramos una actitud de gozo, ¿saben qué va a pasar? Hasta estas personas van a decir, es que yo quiero tener el gozo que ustedes tienen. Y entonces los vamos a motivar a que ellos también entreguen su vida a Cristo. Entonces, hermanos, queremos ser, queremos que nuestras vidas sean de bendición. Bueno, en primer lugar, contribuyamos entonces al crecimiento espiritual de los hermanos. Y segundo, pues mostremos una actitud de gozo a pesar de nuestras dificultades. Y número 3, la tercera razón de cómo nuestra vida puede ser de bendición es glorificando a Cristo a través de ella. Sí, hermanos, nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Así lo enseña la palabra de Dios. Y vean el versículo 26 lo que dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y pensando en este pasaje, hermanos, una paráfrasis de este pasaje diría así: para que en mí tengan motivo más que suficiente para glorificar con abundancia a Cristo Jesús, al verme de nuevo entre ustedes. Esa podría ser una paráfrasis de este texto. ¿Por qué? Porque Pablo se veía como un instrumento para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. Sí, hermanos, muchos de los filipenses quizás perdieron la esperanza de ver al apóstol Pablo con vida. Sin duda alguna, su fe se había debilitado tanto que simplemente ellos consideraban imposible que Dios saliera con vida de la cárcel de Roma. Y parece, hermanos, que el apóstol Pablo se imaginaba lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos con estos creyentes desanimados al ver que se acercaba su día. Sin duda alguna, todos corrían ahí a reunirse a la iglesia para orar por el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, al confiar en que saldría con vida, también él tenía en mente a los hermanos de la iglesia, porque les mostraría que Dios había escuchado sus oraciones y tendrían el privilegio de verle y abrazarle. Y entonces ellos exclamarían: alabado sea el Señor, porque nosotros te dimos por muerto, pero bendito sea el Señor que te ha librado. Gracias a Dios por estar entre nosotros. Entonces los filipenses estarían de esta manera glorificando a Cristo Jesús. Y Pablo quería ver esto en la práctica, amados hermanos. Y Dios quiere ver esto en nuestra práctica. Porque cada circunstancia que usted pasa, cada situación por la que le toca pasar, es un medio para que los demás glorifiquen a Dios. ¿Y de qué manera? Dependiendo de la actitud que usted muestre ante estas situaciones difíciles. Ahora, hermanos, no sabemos
si esto sucedió en realidad, pero al menos era el deseo, era el anhelo del apóstol Pablo. Y qué interesante que todo lo que Pablo pensaba era para que el Señor Jesucristo fuese glorificado. Por eso 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y amados hermanos, nuestra vida debe de ser siempre para la gloria de Dios. Que todo lo que nosotros realicemos en su obra, que todo lo que nos toca pasar en nuestras vidas, debemos de utilizarlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora la pregunta, hermanos, es la siguiente: ¿está usted haciendo las cosas para la gloria de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios? ¿O estamos buscando nuestra propia gloria? Hermanos, Pablo quería que su presencia entre los hermanos de la iglesia resultara en gloria para Jesucristo. Así que, hermanos, Pablo estimó como muy necesario el hecho de permanecer con vida en este mundo por las 3 razones importantes que hemos considerado. Hermanos, contribuir al progreso de los creyentes, mostrar una actitud de gozo en medio de nuestras circunstancias y que nuestra vida glorifique a Cristo. Ese era el anhelo del apóstol Pablo, y hermanos, ese debe de ser su anhelo. Y ese es el desafío para usted en esta mañana. Que su vida sea de bendición. ¿De qué manera? Contribuyendo a que nuestros hermanos progresen en su vida espiritual. Entonces propóngase de aquí en adelante, hermano y hermana, a contribuir para el progreso de los demás creyentes. Segundo, si usted está pasando por alguna situación difícil, si yo estoy pasando por una situación difícil, en lugar de quejarnos, en lugar de lamentarnos, en lugar de desear la muerte, mostremos una actitud de gozo. Y eso va a impactar a nuestra sociedad, especialmente a los que no conocen a Cristo. Y número 3, el desafío es que su vida y mi vida sean para la gloria de Dios. Así que, hermanos, la palabra del Señor siempre nos deja retos. Y la tarea más grande que tenemos, y la que es más difícil sin duda alguna, es aplicar la palabra a nuestras vidas. Hoy Pablo nos ha transmitido este conocimiento. Su responsabilidad y mi responsabilidad es que nosotros podamos poner en práctica estos principios, porque si no, solo se quedará todo en la cabeza, y eso es lo que no quiere el Señor, sino el Señor quiere que vivamos su palabra. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra, porque a través de la carta del apóstol Pablo a los filipenses se nos está enseñando la posibilidad de mostrar gozo en medio de nuestras dificultades. Y Señor, ante la situación que estamos viviendo, sin duda alguna hay preocupación, sin duda alguna hay temor. Y no solo esta situación, sino tú conoces también que como creyentes pasamos por distintas circunstancias, pero sabemos que tú eres un Dios soberano y que tienes bajo tu control todo lo que pasa. Y oro porque nuestras familias de Iglesia Luz y Verdad puedan seguir confiando en ti. Por nuestros hermanos y hermanas de otras iglesias que están viendo esta transmisión, también pongan toda su confianza en ti. Pero sobre todo, si hay amigos que nos están viendo, solo podrán tener gozo, solo podrán experimentar gozo hasta que ellos te conozcan como su Salvador personal. Porque tú eres la fuente de todo gozo, tú eres la fuente de la paz. Por eso es importante que hoy ellos entreguen su vida a ti, amado Señor, que se arrepientan de sus pecados y vengan con una actitud de humildad y te reciban como Salvador personal. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en cada corazón y que haya sido de edificación y fortaleza
para cada vida. Y todo lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas y amigos, y gracias por estar siempre en contacto con nosotros a través de estas transmisiones, y que Dios siga edificando y bendiciendo sus vidas. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga y muchas gracias.